En estas imágenes vemos a Mackenzie Shirilia de 19 años. Está sentada ante el tribunal, siendo juzgada por lo que hizo. Como pueden ver, incluso esboza una leve sonrisa, casi como si no tuviera idea de lo que está a punto de ocurrir. Pero lo que la fiscalía está a punto de revelar cambiará la vida de esta joven para siempre y llegará incluso a convertirse en el tema de todo un documental de Netflix. Porque el caso de Mackenzie Shirilia es uno de los casos criminales más extraños de los últimos tiempos. Es la historia de una chica que quería hacerse famosa en TikTok a cualquier precio y que acabó deshaciéndose de cualquiera que se negara a hacer lo que ella quería. La razón por la que Mackenzie está siendo juzgada tiene todo que ver con el momento que están viendo aquí. Un coche acelera hasta alcanzar una velocidad extrema en cuestión de segundos y termina estrellándose contra un muro al final de la calle. Mackenzie provocó el accidente. Ella iba al volante y el impacto mató a sus dos pasajeros, Dominic Russo de 20 años y Davion Flanagan de 19 años. Davion era amigo de ambos y Dominic tampoco era un simple pasajero, era el novio de Mackenzie. Pero quizá ahora se están preguntando si Mackenzie fue la única que sobrevivió al accidente, ¿por qué es ella quien está sentada ante el tribunal? A primera vista, todo parecía indicar que se había tratado simplemente de un accidente, uno extremadamente violento. El coche quedó prácticamente partido en dos y Mackenzie tuvo una suerte increíble al ser la única superviviente. Como pueden ver, ni siquiera sufrió secuelas físicas graves, mientras que los otros dos pasajeros murieron en el acto. Eso era precisamente lo que sostenía la defensa. Según ellos, todo había sido un accidente y Mackenzie habría perdido el control debido a un problema médico. La defensa afirmaba que esa condición podía provocarle ocasionalmente convulsiones o espasmos musculares, incluido uno justo en el momento en que pisó el acelerador a fondo y salió disparada hacia el muro. Mackenzie parecía tan segura de sí misma durante el juicio que daba la impresión de creer que el caso estaba prácticamente resuelto y que solo tenía que esperar a que la dejaran volver a casa. Hasta que, nada más comenzar el juicio, ocurrió esto. Patient stated she, open quote, wanted to die, close quote, and that it was her fault for killing her boyfriend. La persona que acababa de declarar era la doctora Esther Singh. Era la cirujana de trauma que habló con Mackenzie después de que la joven fuera trasladada al hospital inmediatamente después del accidente. Lo primero que Mackenzie le dijo a la doctora Singh fue: quería morir y fue culpa mía haber matado a mi novio. De repente, la expresión de Mackenzie Shirilia cambió. La ligera sonrisa desapareció y comprendió que aquello ya no era una investigación sobre un simple accidente. Ahora se enfrentaba a una acusación de asesinato, porque, según lo que ella misma había dicho inmediatamente después del choque, Mackenzie había reconocido que era responsable de la muerte de su novio. Pero quizá estén pensando que aquello no era necesariamente una confesión de asesinato. Tal vez Mackenzie simplemente lamentaba la forma en que había conducido y se culpaba a sí misma por lo ocurrido. Sin embargo, la fiscalía empezó entonces a presentar pruebas que dibujaban una imagen profundamente inquietante de Mackenzie. Shortly after the crash, Jonesville police were notified that they had received concerning emails from the community that the defendant and her mother were seeking employment with the Los Angeles modeling agency. Según explicó el fiscal, poco después del terrible accidente, Mackenzie recibió una propuesta de una agencia de modelos. Lo inquietante fue su reacción. Respondió inmediatamente con enorme entusiasmo y parecía completamente eufórica. Incluso su madre contestó con las palabras:
Gracias por esta increíble oportunidad. Después, el fiscal mostró al tribunal imágenes de Mackenzie de fiesta en un concierto cuando todavía utilizaba una silla de ruedas poco tiempo después del accidente. También enseñó videos en los que aparecía bailando para TikTok como si nada hubiera ocurrido. Y eso nos lleva a una faceta de Mackenzie que ella quería desesperadamente ocultar ante el tribunal, porque su pasado, y especialmente lo ocurrido durante el periodo inmediatamente anterior al trágico accidente en el que murieron su novio y uno de sus amigos, era mucho más oscuro de lo que su apariencia inocente podía hacer pensar. Y todo apuntaba a que Mackenzie Shirilia no había provocado un accidente por casualidad. Había decidido matar deliberadamente a 2 personas, y por una razón difícil de creer. Para entender por qué, tenemos que retroceder un poco más en su historia. Mackenzie no era precisamente una alumna más en su escuela, todo lo contrario. Prácticamente todos sabían quién era. Mackenzie estaba obsesionada con triunfar en Instagram a cualquier precio. Quería vivir como una influencer famosa, así que asistía a fiestas exclusivas y gastaba toda su paga en caros bolsos de diseñador con los que después posaba en Instagram. Hasta aquí quizá no parezca algo especialmente extraño. Al fin y al cabo, muchas chicas jóvenes sueñan con hacerse famosas algún día en TikTok o Instagram. Pero a partir de ese momento, la historia de Mackenzie empezó a volverse mucho más oscura. Ella quería todavía más fama y necesitaba personas que pudieran ayudarla a conseguirla. Mackenzie quería desesperadamente tener una relación seria, pero no por romanticismo. Lo que buscaba era dinero. Quería a alguien mayor que ella que pudiera comprarle todas esas cosas caras de las que después podría presumir en internet. Y así fue como terminó saliendo con Dominic Russo, de 20 años, el mismo joven que más tarde moriría en el accidente. Dominic le proporcionaba a Mackenzie una especie de vida adolescente de lujo. Sus padres ya le habían dado una casa propia en la que ambos podían vivir y él cumplía prácticamente todos los caprichos de Mackenzie. En las redes sociales, ella mostraba su relación como si fuera perfecta. Mackenzie parecía tener ya todo lo que quería: innumerables seguidores, un novio mayor con dinero y cada vez más ingresos gracias a las redes sociales. Pero no ganaba dinero únicamente mediante acuerdos publicitarios. También obtenía ingresos de otras formas bastante cuestionables, mostrando su cuerpo a hombres y ganando lo suficiente como para permitirse todavía más lujos. Y fue entonces cuando empezó a salir a la luz el lado más oscuro e inquietante de Mackenzie. A pesar de tener todo lo que deseaba, empezó a obsesionarse con controlar a las personas que la rodeaban, especialmente a Dominic. Cada vez lo trataba menos como a una pareja y más como a un sirviente personal. Esperaba que la llevara todos los días a la escuela o de compras como si fuera su chofer. Tenía que mantenerla entretenida constantemente y pagar los costosos viajes que Mackenzie quería hacer con él. Pero cuando Dominic finalmente intentó terminar la relación, la situación se salió de control. You broke up with me earlier. You literally broke up with me earlier. This is your last chance to open the door, or you are not coming out of this house all night, because I will not leave. You literally broke up with me earlier. Like what is the point you're trying to, like, you broke up with me, like, earlier. Like, what point are you trying to say? I didn't. Yes, you did. You said we're not together. You literally said that shit. Like, you literally broke up with me earlier. Like, what are you trying to make? Like, why would I just let you in the house if you break up with me? You're threatening to break my No. Like, you're threatening to key my car, threatening to break I will the key doors. your car Like, if you do not let me in the house. you're gonna key my car if I don't let If you don't let me in the house, yes. What the Estas grabaciones fueron reproducidas durante el juicio y solo se descubrieron después de la muerte de Dominic. Para entonces, Mackenzie ya no se comportaba como una novia cariñosa. Se había convertido en una especie de tirana que quería controlar todos los aspectos de la vida de Dominic, literalmente.
accidente. En una ocasión, Mackenzie viajaba con Dominic por la autopista cuando amenazó con provocar deliberadamente un accidente. Empezó a dar violentos volantazos de un lado a otro y dijo que quería matar a Dominic para demostrar quién tenía realmente el control de la relación. A couple days before the crash that she was hitting him on the highway while driving, and he had to pull his car over on the side of the highway. Not in a very safe parking spot either. Según varios testigos, incluidos algunos amigos cercanos de Mackenzie, para entonces ella ya había perdido la cabeza. Al parecer, incluso llegó a robar un mechón de pelo de Dominic, lo colocó en un muñeco vudú y lo utilizó para echarle una maldición. She has told people that she's put a spell on him so that he couldn't break up with her. She would tell people that she had grabbed a piece of his hair and that she had a doll in her room for Dom. Y esto nos lleva de nuevo al tribunal y a la noche del accidente, porque la fiscalía demostró que todo no había comenzado simplemente en el momento en que Mackenzie pisó el acelerador. Más tarde, los investigadores encontraron datos en su teléfono que indicaban que ya había recorrido varias veces aquella misma calle, Progress Drive, una vía sin salida situada en una zona industrial que termina frente a un enorme muro de ladrillo. Para la fiscalía, aquello no parecía solo una coincidencia. Parecía más bien que Mackenzie había estado preparando algo en ese lugar. Y visto en retrospectiva, lo ocurrido la noche anterior también empezó a resultar extraño. Mackenzie, Dominic y Davion habían estado primero en una fiesta y después habían pasado un rato en casa de un amigo. Al parecer, Mackenzie incluso les ofreció hongos alucinógenos. Sin embargo, ella se negó a consumirlos y animó activamente a los otros dos a hacerlo. Era un comportamiento muy poco habitual en Mackenzie, normalmente tan centrada en sí misma. Y cuando finalmente se marcharon para volver a casa alrededor de las 5:30 de la mañana, fue precisamente Mackenzie quien insistió en llevar a su novio Dominic a casa. Lo más extraño fue que, al principio, no quería que su amigo Davion los acompañara, aunque él no tenía ninguna otra forma de regresar. Mackenzie se negó varias veces a dejar que Davion subiera al coche, hasta que finalmente cedió, y así comenzó el último trayecto. Pero en lugar de llevar directamente a Davion a su casa, Mackenzie giró hacia Progress Drive, la misma calle que, según los investigadores, ya conocía perfectamente. Entonces, una cámara de seguridad captó el momento decisivo. En la sala del tribunal, poco a poco empezó a quedar claro lo que realmente había ocurrido. La fiscalía explicó que Mackenzie tenía el control del coche en todo momento antes del impacto. Estaba sobria e incluso utilizó el intermitente antes de realizar el último giro. Mackenzie aceleró deliberadamente hacia el muro y, según la fiscalía, también fue ella quien dio un volantazo en el último momento para que el lado de los pasajeros impactara contra la pared, dejando a Mackenzie como única superviviente. Finalmente, la jueza fue tajante. Aquello no había sido conducción temeraria, había sido un asesinato. Mackenzie Shirilia perdió la compostura. Después escuchó la sentencia en estado de shock sin apenas reaccionar. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Y al final consiguió exactamente lo que siempre había querido: atención. Incluso logró que Netflix produjera un documental sobre su caso, lo que le permitió conceder entrevistas desde prisión en las que presentó una versión completamente diferente de lo ocurrido y siguió intentando hacerse aún más famosa mientras estaba entre rejas. ¿Y ustedes qué opinan del caso de Mackenzie Shirilia?